veces juzgamos a los demás sin conocerlos realmente como personas, basándonos solo en cosas que han hecho o nos han contado. Nos cuesta mucho ver a cada quien por fuera de esas etiquetas. Pero la vida siempre es mucho más compleja de lo que podemos reconocer. Algunas veces la historia nos da la posibilidad de encontrarnos con personas cuyas vidas son capaces de cuestionar nuestra mirada, recordándonos que somos mucho más de lo que hacemos. El equipo de producción audiovisual tuvo la oportunidad de conocer una de estas historias a través del relato de Marita Alba, una vecina de Estación Solís que creció en la zona de Marmarajá. Un día mi abuela me contó que había una estancia de los Montaños, que es en la ruta 8, ya llegando a un puente grande que es de Marmarajá. Ahí vivía una familia y la estancia tenía 2 patios. Era el primer patio, era donde vivía toda la parte de los empleados, digamos, la gente que trabajaba en el campo, las personas que, por ejemplo, traían la leña para adentro, para la familia, y adentro había otro patio interno que era donde vivía la familia. Y había niños. Un buen día llegó un moreno pidiendo trabajo a la estancia. Bueno, y el patrón largo, trabajando, pero previamente ese moreno había sido enviado había pandillas antiguamente que robaban las estancias, de forajidos, bandidos terribles, ¿no? Y entonces ese moreno hizo como que era el nexo para dejar las puertas abiertas, digamos, el día que fueran a robar la estancia. Pero como en toda casa hay niños, y los niños siempre se prenden mucho al peón, entonces los niños lo querían, sí, y él con el tiempo se hizo amigo de los niños y tenía un apego grande a los niños. Y bueno, llegó el momento que tenía que dejar las puertas abiertas, los portones de la estancia abiertos para que entraran y la pandilla. Y él sabía que la pandilla esa lo único que hacía era robar, pero a su vez mataba todo. El moreno, el guía que estaba asignado para hacer el robo de la estancia, se fue para el campo, huyó a un lugar de mucho, acá no hay, pero sierras que son inhóspitas, no se pueden entrar porque ahora es imposible porque ya hay menos ganado que antes y la sierra esa me imagino, yo hace muchos años que no voy para esa zona. Mi casa estaba en un llano y la sierra estaba del otro lado del arroyo, y terrible sierra. Y encontró una cueva. En esa cueva la persona entraba de arrastro, pero llegaba después a un lugar que cabía para 2 personas, cabían paradas dentro de la cueva. El señor se llamaba Pancho Díaz. Y la cueva estaba toda, los huesos de los animales, veo que en el campo que quedan después que se mueren, bueno, todos los huesos son puestos así de manera que servían de revestimiento dentro de la cueva. Y él dormía allí, tenía su camastro y dormía allí. Y bueno, a mí lo que me contaron, que había venido ahí, que lo habían traído, o que había disparado de algún lado porque venía perseguido. Bien la historia, quién era Pancho Díaz, eso sí que no. Porque seguro unos dicen una cosa, otros decían otra. Sé que los tíos viejos de uno le alcanzaban comida. Yo no sé si ellos lo alcanzaron a conocer. Yo conversando ahora esta tarde con un hermano mío, decía él que le parece que sí,
que los tíos lo conocieron, o por lo menos se arrimaba a ellos. Y ese hombre duró como por lo menos 10 años, se sabe que. Y mis tíos, el abuelo, la abuela, preparaba el pan, yerba, cigarro, llevaban los paquetes que antes era normal comprarle a los contrabandistas cigarros. No eran cigarros, eran tabaco, y le llevaban y le dejaban X días en una piedra, que había una piedra, bueno, era una piedra muy grande porque ahí donde yo vivía eran terribles piedras, y él se las llevaba. Con eso vivía, la gente le daba, siempre estaban acarreando los vecinos porque sabía lo que había pasado y lo apreciaba. La historia que nos contó Marita Alba nos impresionó y conmovió. ¿Realmente existió hace más de 100 años una persona que fue capaz de dejar todo e irse a vivir en una cueva para salvar la vida de unos niños? ¿Cuánto tiene esta historia de real y cuánto de leyenda? El equipo decidió investigar el caso para responder estas preguntas. Lo primero que encontramos fue que en la zona de Marmarajá aún hay alguna gente que recuerda el caso, y que la cueva de Pancho Díaz es un lugar que todavía algunos vecinos pueden ubicar. Acompañados por Marita, su prima Raquel y Washington García, un vecino que conoce bien la zona, nos adentramos casi 4 kilómetros en la sierra de Marmarajá, un lugar agreste de monte cerrado, en búsqueda de la cueva donde Pancho vivió luego de dejar todo atrás. Siempre fue un anhelo de poder venir a ver esto, ¿no? Porque la verdad que me llamaba la atención cosas, como todo muchacho, y bueno, después me hice nona ya. La investigación histórica se vuelve más fuerte en la medida en que comprueba sus hipótesis con la mayor cantidad de fuentes posibles. Hasta el momento, nosotros contamos con versiones orales que recuerdan la figura de Pancho Díaz. Pero debíamos conocer un poco más el contexto en que había sucedido los hechos para poder conseguir otras pruebas que nos indicaran que su historia era más que una leyenda. El equipo contactó al profesor Roberto Bonilla, quien nos dio pistas para entender cómo era el mundo en el que vivió Pancho y de qué manera podíamos avanzar en nuestra investigación. A nivel local, para tener esos datos, o van directamente a la fuente, como decían ustedes, o son muy pocos los abordajes específicos del departamento para tener datos, informaciones. Por ejemplo, el profesor Silos Piedracueva, en uno de los trabajos que consultábamos hace un tiempo, ¿verdad?, que lo compartíamos, hacía referencia a varias bandas y demás, ¿no? Que bueno, tenían un andar un poco seminómade por la campaña, ocultándose en lugares bastante escabrosos, como podían ser las serranías, ¿verdad?, zonas de monte nativo, en la profundidad ahí de esos montes, los cauces de los ríos, ¿verdad?, en las cercanías, y zonas de difícil acceso, como que eran los lugares donde preferiblemente se escondían. Y en esas partes que citábamos, no es raro encontrar bandas de varios individuos, ¿verdad? Probablemente si fuera un grupo muy numeroso sería fácil también de encontrar, entonces como que ya después de que pasaban de 5, por más que era una campaña bastante amplia en cuanto a la dificultad para acceder a los caminos y demás, digo, ya si se hacía muy numerosa, pasando los 6-7 individuos, ya no era muy difícil de rastrear, porque digo, la policía también tenía sus vaqueanos y no eran nada tontos a la hora de perseguir justamente a quienes tenían que perseguir, entonces también había cosas que corrían a favor de ellos. Mirando el libro de Silos Piedracueva, que lo comentamos, lo vuelvo a citar porque me parece que es importante como fuente, aparte de un trabajo de investigación local, ¿verdad?, y demás. Él cita varias bandas en periodos de tiempo bastante cercanos, o sea, era habitual, y si vamos a otras realidades de distintas zonas del país, no vamos a encontrar con lo mismo. No había una organización sí, la banda de Pancho estuvo 10 años
eran 10, siempre fueron 10 y van a estar en determinada zona. No, era un tema, incluso en alguna tropelía también caía alguno o desertaban, entre comillas, o no se entendían más, porque vamos a ser claros, también había conflictos internos en las propias organizaciones de estos matreros. Roberto colaboró con nuestra investigación acercándonos el libro El vicario, el inspector y el coronel, del historiador Silas Piedracueva. Uno de los relatos llamó nuestra atención, ya que se trata de un asalto a una estancia a unos 60 kilómetros de donde se situaba la estancia Los Molles, que fue cometido por una banda de matreros que entró a la estancia robándola y asesinando a una persona. Para realizar el atraco, contaron con la complicidad de una persona que los ayudó desde adentro, Francisco Díaz. El modus operandi de la banda de matreros que participaron del hecho es similar a la que Marita afirma que su abuela le había contado que había sido usado en Los Molles, y el nombre de Francisco Díaz aparece también ligado a este suceso. Luego de conseguir los permisos necesarios, el equipo asumió la tarea de revisar los partes policiales de la época, con la esperanza de encontrar que en alguno de ellos se mencionaba a Pancho Díaz. Los partes policiales de la época son cientos, ordenados según el año y la dependencia policial por la que fueron escritos. El trabajo de búsqueda llevó varias jornadas, pero finalmente rindió sus frutos. Olimar Grande, enero 8 de 1879. Esta comisaría acaba de adquirir noticias de que los criminales Francisco Díaz y compañeros, perpetradores del robo y asesinato practicado en la casa del vecino don Epifanio Sosa, morador de la costa de Gutiérrez, se han visto hace pocos días en la costa de Los Molles de Río Negro, inmediato al paso de los toros. En los lugares más fragosos de este último río se hallaron indicios de haberse ocultado algunas personas de crimen. Pero a pesar de las activas e incansables pesquisas que se han practicado, no se ha podido obtener el objeto que se apetece, de la captura de los malhechores Díaz y compañeros. El día 20 regresé con Olimar Grande, piquete octubre 28 de 1879. En estos momentos se ha dado aviso de esta oficina de que el famoso Francisco Díaz se halla en la barra de Las Pavas con Olimar con indulto del superior gobierno. Como no se tiene ninguna comunicación oficial que lo acredite, si se coja será remitido a esa jefatura bajo segura custodia. Dios guarde a usted muchos años. Toribio Montes de Oca, comisario. Minas, septiembre 4 de 1882. Señor jefe político, comunica usted que por auto de fecha 2 del corriente, se ha ordenado sea remitido bajo segura custodia el procesado Juan Francisco Díaz, por disposición del señor juez del crimen de turno. Aparte, el tema del empuje del alambramiento, como lo decíamos hoy, y demás, va a generar muchos choques o situaciones realmente de miseria, porque mucha gente va a quedar sin empleo en campaña. Porque una estancia alambrada necesita menos peones que una estancia sin alambrado. Entonces muchas veces muchas personas habían nacido en una estancia, el padre había trabajado en esa estancia y veía como futuro su vida en esa estancia e incluso la de su hijo, por así decirlo. Pero no, el alambramiento te encontraste con que, bueno, no, ahora ya no precisamos 15 peones y 5 puesteros, porque no se me van a desbandar los animales. O sea, no, yo ahora con el alambramiento, en los piquetes, no sé qué, preciso un puestero allá, y aquellos 2 puestos ya no los preciso, si no se me van a escapar. No sé si se entiende el punto. Entonces eso va a generar desempleo, y la pobreza muchas veces es una de las causas que surjan determinadas situaciones de violencia, ¿verdad? De mucho tipo, y bueno, sí, algunos van a encontrar, no van a tener otra, y no es un tema de estarlo justificando con lo que digo, pero digo, como medio de vida, la escapatoria que van a encontrar va a ser, bueno, el tema de incorporarse a alguna de estas bandas, ¿no? Continuando con nuestra investigación, decidimos ir a la estancia de Los Molles, el lugar donde Pancho había trabajado, con la intención de facilitar todo para que su banda pudiera realizar un asalto. El lugar donde, según el relato, Pancho se había encariñado con los niños y había cambiado su vida para siempre. Cuando llegamos, encontramos una tapera con varias edificaciones de diferentes tiempos.
Al principio nos costó imaginar cómo sería la construcción original, ya que fue reformada varias veces a lo largo de los años. Pero al analizar con detenimiento se puede encontrar algunos restos de las construcciones originales, los cimientos de la casa principal, parte del muro que la rodeaba y más lejos, como a 150 metros de la misma, encontramos los cimientos del muro perimetral que cercaba y daba seguridad a todo el espacio. Según el relato de Marita, dentro de ese muro se encontraban también las viviendas de algunos peones y sus familias. El tamaño del lugar es impresionante y da cuenta de lo que fue aquella estancia que, según pudimos averiguar, medía 11.000 hectáreas. El periodista Gerardo Palumbo realizó en 2011 una investigación sobre la estancia, que fue publicada en el diario Serrano. En la misma logró establecer que en los molles se respetaba a las personas afrodescendientes de la misma manera que a cualquier otra, lo cual no era tan frecuente, en un tiempo en el que la realidad de la esclavitud todavía estaba fresca en la memoria de los estancieros. Comenzamos nuestro trabajo cuando escuchamos la historia de Pancho Díaz, un matrero de fines del siglo XIX que, según nos contaron, había entrado como peón a la estancia de los Molles para ganar la confianza de sus patrones, dejar los portones abiertos una noche y permitir que su banda entrara a la estancia a cometer un asalto, pero que en el tiempo que trabajó en la estancia conoció a las personas que allí vivían, se sintió aceptado y se encariñó con los niños del lugar, y decidió huir de la estancia para que el asalto no pudiera realizarse, internándose en la sierra de Marmarajá y viviendo en una cueva a partir de entonces. Nos preguntamos si la historia sería tal cual como nos la relataban, o si se trataba más bien de una leyenda, por lo cual decidimos emprender una investigación. Al terminar nuestro trabajo, llegamos a algunas conclusiones. De la investigación documental surge que existió a fines del siglo XIX un matrero llamado Francisco Díaz que participó en varios hechos delictivos. Estuvo preso entre 1876 y 1878 y recibió un indulto por parte del gobierno que le permitió conseguir su libertad. Por medio de la investigación bibliográfica, pudimos saber que Francisco Díaz participó de al menos un hecho delictivo, que presenta el mismo modus operandi que el que aparece narrado en la historia que nos contó Marita acerca de Pancho Díaz. La estancia Los Molles realmente fue un lugar fuertemente amurallado, al cual probablemente debe haber sido difícil entrar. La familia que era dueña de dicha estancia había liberado esclavos en el pasado y las personas afrodescendientes eran trabajadores considerados en su dignidad, por lo cual es probable que el trato que los niños y niñas de la estancia dieran a las personas fuera por igual para todos, más allá de su color de piel. La memoria oral de los vecinos y vecinas de la zona de Marmarajá recuerda que existió un matrero conocido como Pancho Díaz, quien vivió muchos años en una cueva de la sierra y al que varios vecinos le brindaban ayuda. La cueva de Pancho Díaz aún existe, y algunos vaqueanos de la zona saben llegar a ella, ya que cuando eran niños habían visitado el lugar llevados por algunos adultos que aún recordaban la historia de Pancho. De todo lo anterior, podemos concluir que el relato que realizó Marita Alba sobre Pancho Díaz tiene una enorme coherencia con las conclusiones de nuestra investigación, por lo cual nos encontramos frente a un hecho que muy probablemente fue real, aun cuando pueda parecer que se trata más bien de una leyenda. La historia de Pancho Díaz es profundamente conmovedora. Cuesta imaginar que una persona como él, famoso matrero, perseguido por la policía, que seguramente había protagonizado varios hechos de sangre, se conmoviera ante unos niños que le aceptaron y le trataron como un igual, haciéndole sentir su valor como persona. Es increíble que haya dejado su vida atrás y haya realizado un cambio tan radical, yéndose a vivir en una cueva apartada en la sierra para salvar la vida de esos niños. Quizá la fuerza de su historia está justamente en que nos invita a recordar que todos y todas tenemos la capacidad de sentir, tomar decisiones y cambiar el rumbo de nuestras vidas, cuando vivimos encuentros que nos permiten descubrir lo mejor de nosotros mismos, sentirnos aceptados y encontrar nuestro propio valor
en la mirada que nos devuelven los demás. Blanca hermosura, paredes de hueso, esa es mi casa. La hice un día que elegí el rebaño a la manada y me he escondido en donde ni el tiempo puede encontrarme. Sigo escondido en donde ni el tiempo puede olvidarme. Y por los ojos de aquellos niños tuve el coraje. La libertad y la soledad son versos amigos y decisiones nos van convirtiendo en peregrinos. Y hoy mi camino se va pareciendo a tu camino. Pisar espinas, romper la crisálida, trancar postigos y situaciones nos van convirtiendo en peregrinos. Pero eras pobre, pero eras el negro, eras bandido.